Mi nombre es Eduardo Enríquez Salas. Tengo 58 años y fui perito forense de la Policía Científica de la Comunidad de Madrid durante 31 años. Acumulé más de 3.400 escenas del crimen, entre homicidios, accidentes de tráfico, suicidios, incendios y todo lo que se puede imaginar al pensar en el lado más feo de nuestra especie. Solía decir con cierta amargura que a partir de cierto punto nada sorprende ya. Realmente lo creía, ¿sabe? Pensaba que había visto todo lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro. Lo creí durante décadas enteras, hasta la noche del 17 de agosto de 2014, en el barrio de Villaverde Bajo, al sur de Madrid, España. Fue ese caso el que me obligó a pedir el traslado a otra comisaría. Poco tiempo después, acepté una jubilación que venía posponiendo durante años, siempre diciendo que trabajaría un poco más, solo hasta cerrar ese último informe, solo hasta terminar ese último peritaje. Siempre había un motivo para quedarme, pero después de esa noche ya no podía entrar en una sala de autopsias sin sentir que el suelo estaba inclinado. Estoy grabando este testimonio ahora, solo en mi despacho en Burgos, con la puerta cerrada con llave y la ventana que da a la calle cerrada, a pesar del calor de noviembre que hace afuera. Han pasado casi 11 años desde los hechos. La terapeuta insistió en que necesitaba organizar la memoria del trauma. Fueron sus palabras. Dijo que poner todo en orden, de principio a fin, con fechas y nombres, podría ayudarme a dormir mejor. Casi estoy seguro de que si alguien escucha esto, va a pensar que finalmente me volví loco. Tal vez lo esté. Tal vez la locura sea la única respuesta honesta a lo que sucedió. De todos modos, esta grabación no es oficial. No consta en ningún informe. No aparecerá en ningún archivo de la Dirección General de la Policía. Es solo lo que realmente pasó esa noche, sin filtro, sin el lenguaje técnico que usamos para esconder el miedo detrás de términos médicos y códigos de incidente. Antes de seguir, necesito preguntarle algo. ¿Alguna vez ha sentido, en un hospital, una carretera vacía o un velatorio, que el ambiente estaba mal? No es esa sensación de nerviosismo normal, no es ansiedad. Es otra cosa, un silencio demasiado pesado, como si el aire estuviera más denso. Una luz fría que no encaja con el lugar. Un olor que no tiene sentido que esté allí, como moho en un sitio limpio o tierra mojada dentro de un edificio. Si ya ha vivido algo así, cuénteme abajo, en los comentarios, porque lo que voy a relatar es para gente adulta. Gente que ya ha visto demasiado y aún así siente que no sabe nada. Si quiere seguir otros relatos como este, suscríbase. Lo que yo vi no apareció en ningún periódico. No fue titular. No tuvo una investigación especial en la televisión. Pero destruyó mi carrera y cambió la forma en que miro el mundo. Esa noche, el 17 de agosto de 2014, era lunes. Estaba en el turno de noche de la central de peritajes de la zona sur, un horario de 12:36 que llevamos haciendo tantos años que el cuerpo ya ni se queja. Café recalentado en la taza con el escudo de la Policía Nacional medio borrado de tanto lavarlo. La radio del coche patrulla chisporroteaba en un rincón de la sala. Ese ruido constante que se convierte en sonido de fondo y solo te das cuenta cuando se detiene. El móvil oficial vibraba sin parar con incidentes menores. Pelea de bar en Vallecas, accidentes sin víctimas mortales en la M30, robo de cables de cobre en una obra abandonada, llovizna cayendo desde el final de la tarde. No era un aguacero, era esa neblina madrileña que moja poco a poco y deja todo con olor a asfalto húmedo mezclado con gasóleo. Frío húmedo entrando por las rendijas de la ventana. El tráfico aún pesado en la A3. A pesar de ser casi las 11 de la noche, gente volviendo tarde del trabajo, autobús lleno, faro parpadeando un reflejo amarillo en el suelo mojado. Rutina. Nada fuera de
La rutina. Acababa de terminar un informe de atropello en Vallecas. Hombre de 62 años, cruzando fuera del paso de cebra, conductor de camión, no pudo frenar a tiempo. Caso sencillo, culpa compartida, sin dolo. Estaba cerrando el portátil, guardando los archivos, pensando en tomar otro café antes de ir a casa, cuando la central llamó por radio. Incidente de homicidio en posible robo de vehículo. Calle residencial tranquila, casas adosadas, cerca de una plaza de barrio. Dirección: calle Doña Amalia, Villaverde Bajo, número 438. Víctima de sexo masculino, edad aproximada entre 40 y 50 años. Coche de la policía. Nacional ya en el lugar, acordonando la zona. Hasta ahí, todo dentro del estándar. Atendemos este tipo de llamadas casi todas las semanas. Madrid es grande, la violencia es democrática, no elige barrio. Pero entonces vino la última frase del operador, y fue esa frase la que lo cambió todo. La víctima está tendida en el asfalto, pero el coche de la Policía Nacional reporta ausencia total de sangre en el lugar, a pesar de la ropa rasgada y la sospecha de perforación. Cogí el bloc de notas, apunté la dirección, confirmé por radio que estaba en camino. Apagué el portátil, me puse el chaleco reflectante, cogí el maletín de peritaje y la cámara. La técnica de turno, Carla, ya estaba esperando en el coche patrulla con el motor encendido. Intercambiamos esa mirada de quien ya ha hecho esto 1000 veces y sabe exactamente lo que viene. O al menos creíamos que lo sabíamos. Durante el trayecto, unos 15 minutos desde Rivas hasta Villaverde, estuve dándole vueltas a esa información. Ausencia total de sangre, ropa rasgada, sospecha de perforación. Las tres cosas juntas no tenían sentido. Perforación significa rotura de tejido. Rotura de tejido significa vaso sanguíneo abierto. Vaso sanguíneo. Abierto significa sangre. Siempre. Sin excepción, a menos que la víctima ya llevara muerta el tiempo suficiente para que la sangre coagulara completamente, pero en ese caso la ropa no estaría rasgada de forma compatible con una agresión reciente. Carla conducía en silencio, concentrada en el tráfico mojado. El limpiaparabrisas iba y venía, haciendo ese ruido rítmico e irritante. Yo miraba por la ventana las tiendas cerradas, los bares aún abiertos con media docena de clientes, los perros callejeros corriendo por la acera. Vida normal, gente normal. Mientras nosotros íbamos hacia otro cuerpo en el suelo. Cuando llegamos a la calle Doña Amalia, eran las 23:10. El reloj del salpicadero marcaba exactamente esa hora cuando Carla aparcó detrás del coche de la Policía Nacional. Lo recuerdo porque miré y pensé, otro turno que se alargará hasta la madrugada. Pero no tenía ni idea de que esa hora se quedaría grabada en mi cabeza para siempre, como un hito divisorio entre el Eduardo que sabía cómo funciona el mundo y el Eduardo que ya no sabe nada. Fue ese detalle, demasiado pequeño para ser noticia, demasiado grande para mi experiencia de 3 décadas, lo que marcó el principio del fin de mi carrera. Yo todavía no lo sabía. El barrio estaba silencioso cuando bajamos del coche patrulla. Ese tipo de silencio pesado de lunes por la noche, cuando todo el mundo ya está en casa, puerta cerrada con llave, televisión encendida, la rutina de la mañana siguiente rondando por la cabeza. La llovizna seguía cayendo, más niebla que gotas, golpeando suavemente los tejados de uralita de las casas adosadas. El olor en el aire era a tierra mojada, mezclado con gasolina vieja, ese olor a coche viejo de vecino que está parado en el garaje toda la semana y solo sale el fin de semana. El coche de la Policía Nacional ya estaba posicionado unos 20 metros más adelante, el girofaros apagado para no despertar a todo el mundo y convertirlo en un espectáculo callejero. 2 policías nacionales, un cabo y un agente,
Habían improvisado una cinta de acordonamiento amarilla sujetando los dos lados de la calle con cinta adhesiva pegada a un poste de luz y a la puerta de un garaje. Era una escena que ya había visto cientos de veces. Protocolo básico de aislamiento. Área preservada para peritaje. Una señora observaba desde la ventana del primer piso de la esquina. Vi la cortina moverse cuando pasé el haz de la linterna en su dirección. Luz interior apagada, solo la silueta recortada contra el reflejo de la televisión adentro. Rutina. En todo turno hay alguien que lo ve todo sin ser visto. Alguien que se lo contará a los vecinos al día siguiente. Alguien que dirá que oyó un ruido extraño, pero no quiso meterse. La víctima estaba tendida de espaldas en el bordillo, entre la acera y la calle, al lado de un sedán plateado del 2012, con la puerta del conductor entreabierta. La luz amarilla del poste iluminaba la escena desde arriba, creando sombras alargadas. Cogí el maletín, la cámara, y me acerqué despacio mientras Carla iba a buscar el foco portátil en el coche. Hombre de unos 40 y pico años. Después confirmamos que era Marcelo Torres, 43 años, representante comercial de una distribuidora de material eléctrico. Vestía ropa de trabajo, camisa azul clara, corbata medio aflojada en el nudo, como quien pasó todo el día de reunión en reunión, pantalón de traje oscuro, zapato de cuero negro ya desgastado en la suela. El tipo de hombre que se ve en cualquier oficina, en cualquier ascensor, en cualquier panadería comprando pan a la hora del almuerzo. El tipo de hombre que vuelve tarde de una reunión, se detiene en el supermercado 24 horas a comprar leche y solo quiere llegar a casa, ducharse y dormir. El cabo de la Policía Nacional se acercó mientras yo me ponía los guantes de látex. Era un veterano, se notaba por la postura, por la forma de hablar, bajo sin nerviosismo. Doctor, el incidente nos llegó como intento de robo de vehículo con víctima mortal. El vecino del número 441 oyó un ruido de frenazo brusco, salió a ver, encontró el cuerpo ya caído. No vio a nadie huyendo. El coche estaba encendido, la puerta abierta, la llave puesta. Pero no hay señal de lucha, no hay marcas de arrastre, y lo que nos tiene sin entender es que no hay nada de sangre. Le agradecí la información y me agaché al lado del cuerpo. Carla posicionó el foco portátil en un trípode, apuntando directamente a Marcelo. La luz blanca y dura lo reveló todo con una claridad que yo no estaba preparado para ver. Su ropa estaba rasgada. No era un rasgón de caída, no era un rasgón de pelea, no era un rasgón de cuchillo o arma blanca. Eran aberturas grandes, especialmente en la zona del tórax y el abdomen, como si algo hubiera tensado el tejido de dentro hacia afuera hasta que cedió y se rompió. Las fibras estaban deshilachadas en los bordes, apuntando hacia afuera, no hacia adentro. Cualquier tejido rasgado por un objeto externo muestra fibras empujadas hacia adentro. Allí era lo contrario, pero lo que me hizo detenerme unos 5 segundos sin respirar bien fue lo que estaba debajo de esas rasgaduras. La piel de Marcelo estaba intacta, sin corte, sin hematoma, sin rasguño, sin marca de presión, sin penetración, sin nada. Era como si alguien le hubiera rasgado la ropa con un cuchillo invisible que no tocaba la carne, solo el tejido. Cogí la cámara y empecé a registrar. Ángulo frontal, ángulo lateral izquierdo, ángulo lateral derecho, detalle de las rasgaduras, detalle de la puerta del coche, detalle del asfalto alrededor. Cada clic reforzaba la misma conclusión. Aquello no tenía sentido, ningún sentido. Carla se arrodilló al otro lado del cuerpo. Ella era técnica desde hacía 12 años. También había visto de todo. Muertes extrañas, muertes violentas, muertes que necesitábamos 3 cafés para poder procesar. Pero cuando tocó con su mano enguantada la camisa rasgada de Marcelo y examinó la piel debajo, vi su expresión cambiar. Eduardo.
dijo bajo, casi susurrando para que los policías no oyeran. Mira las fibras del tejido. Están abiertas como si hubieran sido tensadas de dentro hacia afuera. Presión interna, pero no hay ninguna lesión cutánea correspondiente a eso. Ninguna de verdad. Ella tenía razón. Cogí la linterna de LED, la acerqué mucho a su piel, buscando cualquier microlesión, cualquier puntito de sangre seca, cualquier marca que justificara esas rasgaduras. Nada. La piel estaba lisa, sana, con esa palidez normal de quien acaba de morir, pero aún no ha empezado a amoratarse en los puntos de declive. Continué el registro fotográfico mientras montaba en mi cabeza el informe preliminar. Medición de la escena. Marqué con tiza la posición exacta del cuerpo, la distancia al coche, la distancia al bordillo, ángulos posibles de entrada y salida. No había marcas de frenazo brusco, algunos arañazos leves en el asfalto mojado, pero nada significativo, nada que indicara persecución o intento de fuga. El sedán no tenía señales de colisión reciente, solo unos arañazos antiguos en el lateral derecho y un pequeño golpe en el parachoques trasero de esos de aparcamiento. El asfalto alrededor estaba limpio, sin sangre, como había dicho el policía, sin arrastre, sin charco, sin salpicaduras, sin suciedad de tierra en las suelas de sus zapatos, como si hubiera caído allí de repente sin haber caminado por ningún lugar antes. Pedí ayuda para girar el cuerpo. Carla y el agente de la Policía Nacional lo sujetaron por los hombros mientras yo lo sujetaba por las piernas. Lo giramos despacio, manteniendo la integridad de la escena. Cuando el cuerpo quedó boca abajo, apareció la segunda imposibilidad. La piel de la espalda también estaba intacta, sin ninguna marca, pero el forro interior de la camisa, esa parte de tejido fino que queda entre la ropa y la piel, estaba completamente rasgado en patrones casi geométricos. Pequeños rombos, pequeños cuadrados, pequeñas aberturas organizadas como si alguien hubiera cortado con una regla y un cúter, pero solo el forro, sin tocar la camisa por encima y mucho menos la piel por debajo. Carla se levantó despacio, se quitó los guantes, respiró hondo, me miró y susurró: «Eduardo, esto no entra en ningún protocolo que yo conozca. Ninguno de verdad. Nunca he visto nada así. Yo tampoco. Y mira que había visto gente muerta de todas las formas posibles. Puñaladas, disparos, atropellos, caídas, ahogamientos, envenenamientos, ahorcamientos, palizas. Había visto cuerpos quemados, cuerpos descuartizados, cuerpos descompuestos. Pero nunca en 31 años había visto ropa rasgada de dentro hacia afuera sin lesión correspondiente en la piel. En ese momento yo todavía no pensaba en nada sobrenatural. Mi mente estaba intentando encajar aquello en alguna categoría conocida: error de evaluación preliminar, manipulación de escena por terceros, algún tipo nuevo de agresión que yo aún no había catalogado, alguna droga que causaba rigidez extrema en los músculos y rompía el tejido de la ropa sin marcar la piel. Yo estaba buscando explicaciones lógicas porque era lo que sabía hacer. Era para lo que me habían entrenado durante 3 décadas. Pero en el fondo, muy en el fondo, en aquella calle silenciosa de Villaverde Bajo, con la llovizna cayendo y la luz amarilla del poste temblando un poco a causa del viento, sentí por primera vez en mucho tiempo algo que creía haber perdido: miedo. No al cuerpo, no a la muerte, sino a no entender lo que estaba sucediendo. Y tenía razón en tener miedo, porque aquello era en solo el principio. El cuerpo de Marcelo fue enviado al Instituto Anatómico Forense de la zona sur esa misma madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana. Carla y yo volvimos a la central para hacer el informe preliminar y organizar el material fotográfico. Café frío en la mesa, ordenador lento abriendo los archivos, ese cansancio que pesa en los párpados pero no deja que la cabeza se desconecte. Estábamos agotados,
pero demasiado alerta para la hora. Había algo en ese caso que no dejaba que la mente se relajara. Llamé a la doctora Elena Jiménez, médica forense, que estaba de turno en el IAF. Era una vieja conocida, trabajábamos juntos desde hacía más de 15 años. Cientos de informes firmados en conjunto. Mujer objetiva, práctica, que no perdía el tiempo en especulaciones. Si Elena decía que algo estaba mal, es porque estaba mal de verdad. Le expliqué el caso por teléfono. Ella escuchó en silencio, solo haciendo algunas preguntas técnicas sobre la posición del cuerpo, el estado de las vestimentas, la ausencia de sangre en la escena. Cuando terminé, se quedó unos segundos callada al otro lado de la línea. Luego dijo que priorizaría la autopsia y me pidió que la acompañara personalmente, ya que el juez de instrucción había solicitado urgencia por tratarse, en teoría, de un robo con homicidio. Llegué al IAF a las 7 de la mañana. Había ido a casa, me había duchado, cambiado de ropa, pero no había conseguido dormir. Me quedé acostado en la oscuridad mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de esa escena. La ropa rasgada, la piel intacta, el patrón geométrico en el forro de la camisa. Cuanto más pensaba, menos sentido tenía. El IAF de la zona sur se encuentra en una zona concurrida, cerca de avenidas grandes, pero el edificio en sí es discreto, medio escondido entre otros edificios comerciales. Portón de hierro, paredes grises, cámaras de seguridad, ese olor característico a desinfectante hospitalario mezclado con algo que nunca se consigue definir bien. Entré por la puerta de atrás, mostré la identificación al guardia de seguridad, subí al segundo piso donde están las salas de autopsias. Elena ya estaba allí, con la bata verde quirúrgica, mascarilla colgando del cuello, guantes aún dentro del bolsillo. Estaba revisando la ficha de entrada del cuerpo en la pantalla del ordenador. Cuando me vio, asintió con la cabeza y señaló la sala 3. Está allí. Ya hice el examen externo preliminar. Eduardo, esto no me gusta nada. Aquello me pilló por sorpresa. Elena no era de demostrar incomodidad. Trabajaba con la muerte todos los días. Tenía una capacidad impresionante para separar el trabajo de la emoción. Pero esa mañana, por primera vez, vi algo parecido al recelo en sus ojos. Entramos en la sala de autopsias. Paredes alicatadas blancas, luz de neón fría en el techo, mesa de acero inoxidable en el centro, con el cuerpo cubierto por una sábana, olor fuerte a formol y productos químicos. Había un estudiante de medicina legal acompañando, un chico joven, de unos 20 y pocos años, primera semana de prácticas. Estaba apoyado en la pared del fondo, pálido, intentando no demostrar nerviosismo. Elena retiró la sábana. Marcelo estaba allí, desnudo, con la ropa ya catalogada y guardada en bolsas de plástico para un análisis posterior. Su piel tenía ese tono medio grisáceo que la muerte trae en las primeras horas. Empezamos los procedimientos de rigor. Registro fotográfico completo, ficha antropométrica, identificación por huellas dactilares, que coincidió perfectamente con los registros del DNI, revisión de documentos personales que estaban en su cartera, DNI, tarjeta sanitaria, carné de conducir, tarjeta de crédito, foto de sus 2 hijos pequeños en esos portarretratos de plástico que se ponen en la cartera. Marcelo Torres, nacido el 12 de marzo de 1971, casado, 2 hijos, residente en un complejo residencial en Moratalaz. Vida común en la superficie, nada que llamara la atención. Cuando Elena inició la apertura del tórax con el bisturí en I, cortando desde la base del cuello hasta el esternón y bajando hasta el pubis, se confirmó el primer absurdo. Las capas de tejido interno estaban demasiado perfectas. No es que estuvieran sanas, es que estaban perfectas, sin variación,
sin adherencia, sin ninguna cicatriz antigua de cirugía, ninguna microcalcificación, ninguna fibrosis residual de inflamación pasada, ninguna señal de que ese cuerpo hubiera vivido 43 años en el mundo real. Todo el mundo tiene algo, una apendicitis en la infancia, una fractura mal curada, una cirugía de hernia, una marca de vacuna que se inflamó, algo. Pero Marcelo no tenía nada. Era como si hubiera sido construido ayer a partir de un manual de anatomía ideal. Elena abrió la cavidad torácica con separadores metálicos, exponiendo el corazón, los pulmones, las estructuras internas. Me acerqué, mirando cada detalle con excesiva atención. Su corazón estaba en un estado sorprendentemente preservado para su edad. No tenía grasa acumulada, no tenía placas de ateroma, las coronarias estaban demasiado limpias, sin ninguna señal de obstrucción parcial o total. Parecía el corazón de un atleta de 20 años, no de un representante comercial de 43 que pasa todo el día sentado en el coche y comiendo tupper de oficina. Los pulmones también, sin edema, sin puntos de fibrosis, sin marcas de tabaquismo, incluso si no fumaba. Todo el mundo respira polución, especialmente en Madrid. Todo el mundo tiene alguna marca en los pulmones, pero los suyos estaban limpios, demasiado limpios. Seguimos con el cerebro. Elena hizo la incisión en el cuero cabelludo, replegó la piel, usó la sierra eléctrica para abrir la calota craneal con ese ruido agudo que siempre me incomodó, incluso después de tantos años. Retiró el cerebro con cuidado, lo pesó, lo examinó, sin hemorragias, sin coágulos, sin aneurisma, sin tumor, sin nada. La masa encefálica estaba intacta, con volumen y aspecto normales. Hígado, riñones, bazo, páncreas, intestinos, todo perfecto, todo dentro de los estándares ideales de tamaño, color, textura. No había trombos, no había rupturas, no había señales de intoxicación aguda, nada de edema, nada de necrosis, nada de cualquier cosa que indicara una causa de muerte. Elena se detuvo a mitad del procedimiento, se quitó los guantes, respiró hondo y me miró. Eduardo, aquí no hay causa de muerte, no hay nada. Es como si simplemente se hubiera apagado, sin lucha, sin resistencia, sin reacción fisiológica. Yo sabía lo que ella quería decir. Todo cuerpo lucha antes de morir. Incluso en la muerte súbita hay señales microscópicas de estrés terminal, liberación de catecolaminas, alteraciones en las células, microhemorragias en los vasos, algo que muestra que el organismo intentó reaccionar. Pero allí no había nada de eso, era un cuerpo sin historia de muerte. Pedí a la técnica de histología que preparara muestras de todos los órganos principales. Fragmentos pequeños de miocardio, tejido pulmonar, hepático, renal, cerebral, y también pequeños trozos de piel de las regiones cercanas a las rasgaduras de la camisa. Quería mirar aquello en el microscopio, célula por célula, hasta encontrar alguna explicación. Mientras esperábamos los resultados preliminares de los exámenes toxicológicos, volví a la sala de informes y abrí en el ordenador las fotos que había tomado en la escena. Amplié las imágenes de las rasgaduras geométricas. Tracé en el software gráfico los patrones de tensión. Comparé con el banco de datos de lesiones conocidas. Arma blanca, arma de fuego, explosivos, accidentes mecánicos, ataques de animales. Nada coincidía. Cero correspondencias. Las rasgaduras no seguían un patrón de corte, seguían un patrón de expansión, como si algo dentro de la ropa hubiera crecido, hinchado, presionado el tejido hasta que cedió. Pero la piel estaba intacta. La piel no se había expandido. Entonces, ¿qué se había expandido? Al final de la tarde llegaron los primeros resultados toxicológicos: ausencia de alcohol, ausencia de drogas ilícitas, ausencia de medicamentos en dosis tóxicas, ausencia de monóxido de carbono, ausencia de venenos conocidos.
El cribado dio negativo para todo. Al día siguiente, las láminas de histología estuvieron listas. Me senté en el microscopio y empecé a examinar, tejido por tejido. La incomodidad que ya sentía se convirtió en la certeza de que había algo profundamente mal en ese cuerpo. Los tejidos estaban demasiado normales, sin inflamación, sin necrosis, sin microhemorragias, sin señales de hipoxia, sin degeneración celular, sin nada que indicara que esas células habían pasado por estrés o sufrimiento terminal. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor y... ¡listo! Se acabó. Sin transición, sin agonía, sin muerte. Empecé, por mi cuenta, a investigar la vida pasada de Marcelo en los sistemas. Historiales médicos de hospitales privados, consultas antiguas en centros de salud, exámenes de rutina, cualquier cosa que pudiera darme algún historial clínico de él. Conseguí acceso a través de una conocida que trabaja en la Consejería de Sanidad. Cuanto más buscaba, más perfecto parecía todo. Marcelo había hecho check-ups anuales en los últimos 8 años. Todos los exámenes siempre dentro del rango de normalidad. Hemograma perfecto. Colesterol ideal. Glucemia impecable. Función renal y hepática sin alteraciones. Presión arterial en su justa medida. Electrocardiograma sin arritmias, pero no había nada antes de eso, ningún ingreso hospitalario, ninguna atención de urgencia, ningún registro de vacuna en la infancia, ninguna fractura, ninguna consulta pediátrica. Era como si Marcelo hubiera surgido, listo y formado, a los 35 años de edad, y a partir de ahí hubiera mantenido un historial clínico impecable. Revisé sus documentos de nuevo. DNI, emitido en 2005, número de la Seguridad Social activo desde la misma época, cartilla de trabajo con el primer empleo registrado en 2006, matrimonio en 2008, nacimiento de los hijos en 2010 y 2012, todo documentado, todo legal, todo dentro de los conformes burocráticos. Pero cuando intenté buscar registros escolares, fotos antiguas, algo que comprobara que había sido niño, adolescente, joven adulto, no encontré nada. Su vida parecía empezar de verdad menos de 10 años antes. Antes de eso, Marcelo Torres era una sombra administrativa, un certificado de nacimiento digitalizado, un nombre sin cuerpo, un cuerpo sin pasado, sentado solo en la sala de informes, con la luz del ordenador iluminando mi rostro en la oscuridad, tuve un pensamiento que nunca, en 31 años de carrera, había tenido antes. Un pensamiento ridículo, un pensamiento imposible. ¿Y si este hombre nunca hubiera existido como un ser humano común? ¿Y si hubiera sido construido? Sacudí la cabeza, intentando alejar la idea. Aquello era absurdo. Estaba cansado, estresado, necesitando vacaciones. Pero la idea no se fue. Se quedó allí, pequeña e insistente, como una astilla bajo la piel. Y cuanto más miraba los informes, las fotos, aquel cuerpo sin historia, más sentido tenía esa idea. Yo sabía que estaba yendo más allá de lo que mi cargo formal permitía. El perito forense no investiga la vida pasada de la víctima, no revisa registros escolares, no busca inconsistencias en documentos. Nosotros hacemos el informe técnico de la escena, recogemos evidencias, fotografiamos, medimos, catalogamos y entregamos todo al juez de instrucción. Punto. Pero después de 3 décadas de turno, aprendes que si no cavas, nadie cava. Y aquel caso me estaba picando de una forma que no podía ignorar. Decidí seguir la ruta institucional. Convoqué una reunión informal con el doctor Ricardo Castro, juez responsable del caso, con el doctor Silveira, director del IAFE, y con un representante de la Dirección General de la Policía que estaba asignado para revisar casos pendientes de robo con homicidio en la zona sur. La agendé para un martes por la mañana, sala de reuniones pequeña en el segundo piso de la comisaría.
Ese tipo de lugar con mesa de formica rayada, sillas incómodas y una ventana que no abre bien. Llevé todo lo que tenía. Copia de los informes preliminares. Pendrive con las fotos ampliadas de las rasgaduras geométricas en la camisa. Comparativos que yo mismo había hecho cruzando con el banco de datos de patrones conocidos de lesión. Gráficos mostrando la ausencia de correspondencia entre daño en el tejido e integridad de la piel. Informe toxicológico cero. Histología mostrando tejidos demasiado perfectos. Y por último, las inconsistencias que había encontrado en los registros previos de Marcelo. Ausencia de historial médico antes de 2005. Ausencia de registros escolares. Ausencia de fotos antiguas. La respuesta inicial fue exactamente lo que esperaba. Miradas cansadas. El juez hojeando los documentos sin mucha atención. El director del IAF mirando el reloj de pulsera. El representante de la Dirección General de la Policía usando el móvil mientras yo hablaba. Alguien comentó sobre otro caso extraño en una semana con poco personal. Otro dijo que a veces la documentación tarda en ser digitalizada. Es normal tener lagunas en registros antiguos. Promesas vagas de vamos a profundizar cuando tengamos más tiempo. Pero cuando mencioné explícitamente la ausencia completa de causa de muerte definida y el hecho de que la biografía de Marcelo parecía haber comenzado de la nada menos de 10 años antes, el clima cambió. No fue nada dramático. No hubo gente golpeando la mesa ni alzando la voz. Fue sutil. El director del IAF cerró la carpeta despacio, muy despacio, y cruzó las manos sobre la mesa. El representante de la Dirección General de la Policía dejó de usar el móvil y me miró con atención. Por primera vez, el juez inclinó el cuerpo hacia adelante y preguntó, en un tono demasiado suave, casi paternal: «Eduardo, ¿estás bien? ¿No estás sobrecargado? ¿Cuántos turnos seguidos has hecho este mes?» Respondí que estaba bien, que era solo un caso que no cuadraba, que solo quería entender. Él sonrió de esa forma en que sonríe un jefe cuando cree que estás perdiendo el control, pero quieres ser educado. «Mira, Eduardo, eres uno de los nuestros mejores. Todos aquí lo reconocen, pero todo el mundo tiene un límite. 31 años de carrera es mucho tiempo viendo cosas duras. ¿Ya pensaste en tomarte unas vacaciones? ¿Pasar un tiempo con la familia?» Salí de esa reunión con la sensación de que había cometido un error. No un error técnico, un error político. Había enseñado demasiadas cartas, había dejado claro que estaba demasiado incómodo, y en el servicio público, quien se incomoda demasiado se convierte en un problema. Días después, volví al sistema digital de la policía científica para revisar los archivos del caso. Necesitaba revisar una medida específica que había quedado algo vaga en el informe preliminar. Puse mi nombre de usuario, mi contraseña. Entré en la carpeta de casos activos de la zona sur. Busqué el número de incidente de Marcelo Torres. Mensaje de error. Archivo reubicado por inconsistencia de servidor. Favor de contactar a la administración del sistema. Intenté de nuevo. Mismo error. Fui a la sala de informática, hablé con Patricia, la técnica que se encargaba de las copias de seguridad. Ella puso esa sonrisa incómoda y dijo que habían recibido una orden de optimización de espacio en el servidor. Algunos casos antiguos habían sido migrados a otra base de datos, sin acceso de rutina, solo mediante solicitud formal justificada. Pregunté desde cuándo un caso de 3 semanas atrás era considerado antiguo. Ella desvió la mirada, movió el ratón sin hacer clic en nada y murmuró que también le había parecido extraño, pero que una orden es una orden. Dijo que podía abrir un protocolo para solicitar acceso de nuevo, pero que probablemente tardaría unos 15 días hábiles en ser aprobado. Nunca, en 31 años, había oído hablar de optimización de espacio que borrara un caso reciente.
El servidor de la policía tiene capacidad para décadas de archivos. Guardamos informes de atropello de 1987, pero un homicidio de agosto de 2014 había sido reubicado. Volví a casa esa tarde con un peso en el pecho que no era cansancio, era vigilancia, la sensación de que alguien estaba mirando, ajustando, borrando. Encendí el ordenador personal y fui a mis propias copias de seguridad. Siempre hice copias de algunos casos más extraños, por costumbre, carpetas organizadas por año, por tipo de incidente, por comisaría. Abrí la carpeta 2014, Zona Sur, homicidios. Busqué el caso de Marcelo. La carpeta estaba allí, pero cuando intenté abrir los archivos, la mitad daban error. Archivo corrupto, imposible de visualizar. Las fotos más nítidas de las rasgaduras geométricas en la camisa simplemente no abrían. Las imágenes ampliadas del patrón del forro interno estaban en blanco. Los PDF con los comparativos que yo había hecho abrían, pero la mitad del texto estaba ilegible, como si alguien hubiera pasado un imán por encima. Me senté en la silla mirando la pantalla, intentando procesar aquello. La corrupción de archivos sucede, claro. El disco duro externo falla, el pen drive da problemas, el archivo no se guarda bien. Pero todos los archivos del mismo caso, justamente los más importantes, en la misma semana en que el servidor de la policía reubica todo, fue esa noche, investigando en foros oscuros de Internet que yo ni sabía que existían cuando empecé a encontrar cosas. Relatos mal escritos, con errores de gramática, publicados en sitios web que parecían haber sido hechos en 2005 y nunca más actualizados. Historias de policías, médicos forenses, peritos de otras comunidades autónomas e incluso de otros países que habían lidiado con casos parecidos. Cuerpo sin causa de muerte definida, ropa dañada de manera incompatible con la integridad de la piel, biografías demasiado limpias, historiales médicos impecables, vidas que parecían comenzar de la nada, y siempre, 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 un profesional experimentado que insistió en investigar demasiado y, poco tiempo después, fue trasladado, jubilado o silenciado. Había un caso en Valencia de 2008. Perito con 22 años de carrera. Encontró un cuerpo en situación similar, sin causa de muerte, ropa rasgada, pero piel intacta. Insistió en reabrir el caso después de archivado. 3 meses después, fue diagnosticado con agotamiento profesional severo y apartado. No regresó más. Había otro en Sevilla, 2011. Médica forense experimentada, referencia en el área. Cuerpo de mujer joven, muerte inexplicable, historial clínico demasiado perfecto. Ella empezó a hacer preguntas, a cruzar datos, a buscar casos similares. Fue encontrada muerta en 1900 en casa 6 meses después. Informe oficial: suicidio por sobredosis de medicamentos. La familia impugnó. Dijo que ella nunca había tenido depresión, pero el caso fue archivado. Había registros vagos en Ciudad de México, en Lisboa, en Toronto. Siempre el mismo patrón. Cuerpo sin explicación. Investigador insistente. Silenciamiento rápido. Empecé a entender que el problema no era solo mi caso. No era solo Marcelo Torres. Era algo más grande, más organizado, más extendido. Algo que alguien, en algún lugar, estaba muy interesado en mantener invisible. Algo que tenía estructura, recursos y alcance suficiente para manipular sistemas policiales, borrar archivos, reclasificar informes y convencer a los jefes de que el problema era el investigador, no el caso. Esa madrugada, sentado solo en el despacho de casa, con la luz del ordenador parpadeando avisos de batería baja, tomé una decisión. No iba a seguir luchando. No iba a seguir insistiendo, no iba a seguir escarbando, porque quien lucha contra lo invisible siempre pierde. Y yo no quería ser otro nombre en una lista de gente que preguntó demasiado.
2 meses después del caso de Marcelo, yo ya estaba en proceso oficial de traslado a una unidad más pequeña en el interior. Había elegido Burgos porque era una ciudad universitaria, tenía buen hospital, infraestructura razonable y estaba lo suficientemente lejos de la capital para no tener que volver todas las semanas. Oficialmente, la justificación era reducción de carga de turno por cuestiones de salud preventiva. Extraoficialmente, yo había desistido de luchar contra un sistema que parecía doblegar la realidad para que cupiera en los informes. Pero aún así, pensaba en Marcelo todos los días. Me despertaba de madrugada con la imagen de esas rasgaduras geométricas. Cerraba los ojos y veía la piel intacta bajo el tejido roto. Tomaba café y me quedaba repasando mentalmente los detalles del informe, buscando algo que se me hubiera pasado, alguna pista que lo explicara todo de forma lógica. Era como roer un hueso invisible, lastimar las encías sin sacar nada útil. Un miércoles de octubre, al final de la jornada, había terminado antes en la central. Estaba haciendo unos turnos más ligeros, casos administrativos, informes de archivo, nada de calle, parte del proceso de desaceleración antes del traslado. Decidí pasar por un supermercado de barrio en Moratalaz para comprar pan, leche, esos medicamentos para la presión que la edad exige y que tienes que tomar todos los días si no quieres tener problemas. El supermercado era de esos medianos, de cadena, pero con aire de barrio. Pasillos demasiado limpios, iluminación blanca y fuerte que cansa la vista, música ambiental tocando esos éxitos antiguos que todo el mundo conoce pero nadie recuerda quién canta. Olor a pan saliendo del horno mezclado con producto de limpieza. Gente distraída empujando el carrito, mirando promociones, revisando la lista en el móvil. Rutina. Vida normal. Ese tipo de normalidad tan común que se vuelve invisible. Cogí una cesta de mano, pasé por el pasillo de la panadería, cogí barra de pan y pan de molde, fui a los lácteos, cogí leche entera y un queso fresco. Pasé por la farmacia interna, compré la losartán que el cardiólogo me había recetado. Iba hacia la caja cuando lo sentí. No fue algo que vi primero, fue algo que sentí. Una presencia fuera de lugar. No era miedo, no era nerviosismo. Era la certeza física, casi táctil, de que algo en ese paisaje común no pertenecía allí. Como cuando entras en una sala y sabes que alguien acaba de salir, incluso sin ver a nadie. Esa sensación de aire desplazado, de temperatura diferente, de algo que acaba de suceder pero que no viste. Giré la cabeza despacio a la derecha. Cola 3, a unos 10 metros de distancia. Él estaba allí. Marcelo, misma altura, alrededor de 1,75 m, misma estructura de hombros anchos, misma forma de inclinar ligeramente el cuello hacia el lado derecho, como había visto en las fotos del documento. Sostenía una cesta de mano con media docena de artículos, un paquete de pasta, salsa de tomate, una botella de agua, jabón. Cosas comunes, compras de alguien que vive solo o que está haciendo una compra rápida a mitad de semana. Pero había diferencias. El pelo estaba un poco más corto, cortado hacía pocos días, con esa marca de maquinilla bien hecha detrás de la nuca. Tenía una barba incipiente, de 2 o 3 días sin afeitar, que no constaba en las fotos del informe. La ropa era informal, camiseta gris sin estampado, lisa, de esas de algodón simple. Vaqueros oscuros, un poco descoloridos en la rodilla. Zapatillas blancas comunes, sin marca aparente. Estaba vivo, o algo muy parecido a eso. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi cabeza pudiera procesarlo. Dejé la cesta en el suelo justo en medio del pasillo sin importarme el ruido que hizo. Caminé hacia él. No corrí, no grité, pero fui directo. Unos 8, 7, 6 pasos. Me detuve a 1 metro de distancia de él, bloqueando la cola, con otra clienta quejándose en voz baja detrás de mí.
Él se giró antes de que yo dijera nada, como si ya supiera que yo estaba allí, como si estuviera esperando. La mirada era demasiado tranquila, demasiado profunda, sin sorpresa, sin culpa, sin esa confusión normal de quien encuentra a alguien que cree que te conoce de algún sitio pero no recuerda de dónde. Me miró con una calma casi clínica, como un médico mirando a un paciente. «Buenas tardes, doctor Eduardo», dijo, usando mi nombre completo, con acento madrileño perfecto, entonación natural, como si me conociera desde hace años, como si hubiéramos trabajado juntos, tomado café juntos, compartido turno juntos. Me quedé mudo. Mi boca se abrió pero no salió sonido. Mi cerebro estaba intentando encajar aquello en alguna explicación posible. Hermano gemelo, doble, fraude de identidad, algo, cualquier cosa. Él siguió hablando, en voz baja, solo lo suficientemente alta para que yo oyera, pero no lo suficiente para llamar la atención de las otras personas en la cola. Usted estuvo haciendo demasiadas preguntas sobre mí, más de lo esperado. Creíamos que iba a desistir después de la reunión con la jefatura, pero siguió buscando, en los archivos personales, en las copias de seguridad, en los foros. Cada palabra parecía entrar directamente en el hueso del cráneo, sin pasar por el oído. Él sonrió ligeramente, sin mostrar los dientes, una sonrisa educada, casi cordial. El tipo de sonrisa que le pones a un compañero de trabajo cuando lo encuentras en el ascensor. Aquel cuerpo era solo una forma temporal. Forma parte de un proceso mayor, de una investigación, si prefiere un término que le resulte más cómodo. Necesitamos circular entre ustedes, aprender cómo reaccionan, cómo procesan, cómo lidian con lo inesperado. Conseguí forzar las palabras. Usted estaba muerto. Yo lo vi, yo lo medí, yo lo fotografié. Él inclinó la cabeza hacia un lado como quien pondera. ¿Lo estaba de verdad? ¿O vio lo que estaba preparado para ver? Un cuerpo caído, ropa rasgada, ausencia de pulso, temperatura baja, todo lo que esperaría encontrar en una escena de homicidio. Pero la escena no cuadraba, ¿verdad? Y fue exactamente eso lo que queríamos. Probar cómo reaccionaría alguien experimentado como usted cuando los datos no encajan. Él dio un paso hacia un lado, dejando pasar a la clienta detrás de él. Ella pasó refunfuñando sobre la gente que se queda parada en medio del camino. Marcelo esperó a que se alejara y continuó, ahora en un tono aún más bajo. Ustedes son muy buenos observando lo feo, lo que está roto, lo que sangra, lo que se pudre, pero cuando encuentran algo que no encaja, intentan forzarlo en los moldes que conocen. Es instinto, es supervivencia. La mente humana no soporta la ambigüedad por mucho tiempo. Me tocó el hombro, ligeramente. La mano estaba caliente, firme, pero demasiado pesada para el toque que hizo. Un peso desproporcionado, como si esa mano tuviera densidad de plomo, masa demasiado concentrada para el tamaño que tenía. No era doloroso, pero era erróneo, físicamente erróneo. Las memorias son más flexibles de lo que imagina, doctor Eduardo. Los informes también, las evidencias fotográficas, los archivos digitales. Todo eso puede ser ajustado. Da trabajo, consume recursos, pero es posible. La mayor parte de las veces nadie se da cuenta. La gente olvida, o acepta la versión oficial, o deja de importarle. Pero usted se dio cuenta, y siguió dándose cuenta, y eso nos estorba. Intenté hablar de nuevo, pero la garganta estaba cerrada. Él retiró la mano de mi hombro, cogió la cesta de la compra, y dijo, ahora en un tono casi paternal, «Mi consejo, acepte el traslado a Burgos, vaya a un lugar más tranquilo, lidie con caídas de ancianos, peleas de bar, accidentes de cocina, deje estos casos fuera de su horizonte. No vale la pena luchar contra algo que puede cambiar hasta su propio pasado». No hubo amenaza explícita, no hubo arma, no hubo violencia, no hubo grito.
Solo esa mirada de quien está diciendo una verdad inevitable, una ley de la física que no se puede negociar, como decir que el agua moja o el fuego quema. Cuando giré el rostro por un segundo, oyendo el ruido de un carrito de la compra golpeando otra estantería en el pasillo de al lado, él ya no estaba en la cola, ni en el pasillo, ni en la caja. Busqué con los ojos, giré para todos lados, caminé rápido hasta la salida. Nada, nadie con camiseta gris, nadie con su postura, nadie con ese peso en la mirada. Volví adentro. Pregunté al guardia de seguridad en la entrada si había visto a un hombre de camiseta gris saliendo. El guardia dijo que no, que estaba mirando el móvil. Pregunté a la chica de la caja 3 si recordaba a un cliente que estaba allí hacía unos minutos. Ella dijo que había atendido a tanta gente que no recordaba a nadie en específico. Fui hasta mi cesta abandonada en el suelo. Estaba allí con el pan, la leche, el medicamento. Cogí todo. Fui a la caja, pagué en silencio, salí del supermercado, entré en el coche y me quedé sentado en el aparcamiento durante media hora, manos en el volante, mirando al vacío. La semana siguiente firmé el papeleo del traslado a Burgos. Unidad pericial con enfoque en accidentes rurales, incidentes de baja complejidad, informes administrativos. Poco tiempo después, presenté la solicitud de jubilación, oficialmente por agotamiento. La verdad es que en ese supermercado, ese miércoles común de octubre, entendí algo que ningún manual de peritaje enseña. No hay protocolo para combatir a quien controla el propio concepto de evidencia. Me levanto temprano todos los días, 6 de la mañana, incluso sin despertador, incluso los fines de semana. El cuerpo creó ese hábito después de 3 décadas despertando para el turno y ya no puede desaprenderlo. Me levanto, preparo café de puchero con el colador de tela, de esos antiguos que usaba mi madre y que insisto en usar también porque el sabor es diferente. Me siento en el porche de la entrada con la taza caliente en las manos, mirando la calle despertar despacio. Vivo en una casa sencilla en Burgos, en el interior de Castilla, calle tranquila, sin salida, solo vecinos antiguos que se conocen por el nombre. Casas de una planta, jardines pequeños, portones bajos. El tipo de lugar donde el vecino corta el césped el sábado por la mañana y el ruido no molesta porque todo el mundo hace lo mismo. El tipo de lugar donde te olvidas la llave en la puerta y nadie roba. Camino hasta la panadería de la esquina todos los días alrededor de las 7. Compro barra de pan recién horneada. Hablo con don Mario, que está detrás del mostrador desde hace 25 años. Saludo a doña Celia, que pasa con su perro. Siempre las mismas caras. Siempre las mismas conversaciones cortas sobre el tiempo, la salud, el fútbol. Rutina. Previsibilidad. Esa paz pequeña que la gente de la ciudad grande romantiza, pero que, cuando la vives, te das cuenta de que tiene su propio tipo de vacío. Mis días están llenos de lecturas. Compro libros usados en el mercadillo del centro, biografías, novelas policíacas viejas, cualquier cosa que me mantenga ocupado sin recordarme demasiado lo que hacía antes. Hago pequeñas consultas voluntarias para abogados locales cuando me piden opinión sobre un informe antiguo, un accidente de tráfico, un peritaje mal hecho. Cobro poco, a veces nada, solo para mantener la cabeza funcionando. Voy todos los jueves a terapia con la doctora Mariana, psicóloga que atiende en un pequeño consultorio cerca de la Plaza Central. Ella es paciente, no me presiona, me deja hablar a mi tiempo. A primera vista, es una vida tranquila, una vida que cualquier perito jubilado de 58 años estaría orgulloso de haber conseguido. Pero quien me ve así, comprando pan, tomando café en el porche, hablando sobre el tiempo, no sabe que por dentro nunca salí de aquella calle Doña Amalia. Nunca salí de aquel supermercado en Moratalaz. Nunca dejé de ver la mirada de Marcelo diciéndome que las memorias pueden ser
ajustadas. Desde su caso, nunca más pude mirar un cuerpo de la misma forma. Vivo o muerto, da igual. En el autobús, en la cola del banco, en la consulta médica, en la panadería, en el mercado, me fijo demasiado en los detalles. Simetría demasiado perfecta, ausencia de cicatrices en gente que debería tener al menos una marca de la infancia. Una forma de moverse que parece ensayada, como un actor que memorizó el papel pero no siente el personaje. Historias de vida que comienzan muy tarde, sin raíz, sin pasado feo. Una vez, en el centro de salud de aquí, esperando una consulta de rutina, oí a una señora de unos 70 años contándole a otra sobre una nieta que había vuelto a nacer después de un accidente grave. Ella decía que la niña había estado en coma durante 2 semanas y cuando despertó estaba diferente. No recordaba nada de la infancia, no reconocía a los primos, hablaba de forma extraña, más correcta, más artificial. Los médicos dijeron que era secuela neurológica que mejoraría con el tiempo, pero la abuela juraba que esa ya no era la misma persona. Antes yo habría escuchado aquello como historia de abuela en negación, sufrimiento que distorsiona la percepción. Pero ahora me quedo pensando, ¿y si no fuera negación? ¿Y si fuera observación honesta de algo que nadie quiere ver? Duermo con las puertas cerradas con llave, las dos, la de adelante y la de atrás. Ventanas cerradas, incluso con calor. No por miedo a un ladrón. Burgos es una ciudad segura, índice de criminalidad bajo, policía que conoce a todo el mundo. Yo cierro con llave por un recelo silencioso, irracional, de gente que no encaja en el mundo. De gente que parece gente pero pesa diferente, de gente que mira de una forma que atraviesa. A veces, en el supermercado de aquí, que es pequeño, solo 2 cajas, veo de reojo un perfil de rostro, una forma de andar, una postura que me recuerda a Marcelo. El estómago se me encoge, la respiración me falla. Me giro para mirar bien y es siempre alguien común. Siempre, un jubilado comprando verdura, una profesora con una bolsa del mercado, un repartidor de oficina cogiendo un refresco, personas normales, pero la sensación tarda en irse. Nunca me acerqué lo suficiente para estar seguro de nada. Tal vez no quiera, tal vez sea mejor vivir en la duda que confirmar que la realidad es más maleable de lo que parece. Si ha llegado hasta aquí, necesito hablar directamente con usted, no con todo el mundo, solo con quien probablemente ya ha pasado de los 40, quien ya enterró a alguien, quien ya pasó noches en vela en el hospital acompañando a un pariente, quien ya condujo solo por carreteras demasiado vacías y sintió que algo estaba observando. Ya vivió alguna situación en la que la lógica falló, pero todo el mundo alrededor fingió que todo estaba normal. Ya tuvo la sensación de que la historia oficial de la muerte de un pariente no cuadra con lo que vio en el velatorio. Ya oyó de un médico, enfermero o policía esa frase, ¿es mejor no entrar en detalles? ¿Alguna vez miró a una persona en un pasillo de hospital, en una sala de espera de UCI, o incluso en un mercado común, y pensó sin explicación, esto de aquí no pertenece a este lugar? Ya tuvo un examen médico demasiado perfecto después de un accidente que debería haberle dejado secuelas. Ya sintió que su propio pasado fue suavizado, editado, demasiado limpio cuando intenta recordar ciertas memorias. ¿Recuerda su infancia entera? Los primeros años de colegio, los nombres de todos los profesores, las cicatrices que debería tener, o tiene huecos, lagunas que rellena con lógica pero no con recuerdo real. Si alguna de estas preguntas le picó algo por dentro, escriba, aunque sea de forma anónima, aunque no esté seguro. Tal vez su historia sea parecida a la mía, tal vez usted también se cruzó con alguien como Marcelo y eligió consciente o inconscientemente olvidar, o peor,
Tal vez eligieron por usted. Si quiere escuchar más relatos de gente adulta que vio lo imposible y fue invitada a fingir que nada sucedió, suscríbase. Esto no es entretenimiento adolescente, no es una historia de terror para pasar el rato, es un lugar para quien ya vio demasiado, quien ya sabe que el mundo no funciona solo de la forma en que enseñan en la escuela, y nunca tuvo con quien hablar sobre esto sin ser llamado loco. Dicen, en los registros oficiales de la Policía Nacional de Madrid, que me jubilé por estrés laboral en diciembre de 2014. Dicen que fue decisión mía, respaldada por un informe psiquiátrico que recomendaba el retiro. Dicen que recibí todos los honores, debidos a un servidor de carrera ejemplar. Dicen muchas cosas, pero esta grabación, este relato que acaba de escuchar, fue encontrada meses después de mi desaparición. Yo dejé Burgos un martes de junio de 2015 para hacerme unos exámenes de rutina en Madrid. Estaba alojado en un hotel cerca de la Gran Vía. El miércoles por la mañana, la camarera encontró la habitación vacía, cama hecha, maleta aún cerrada, mi móvil encima de la mesa con la batería descargada. No volví a Burgos. No volví a ningún lugar. La policía investigó durante 3 meses. No encontró cuerpo. No encontró indicios de secuestro. No encontró movimientos bancarios. Cámaras de seguridad del hotel muestran que salí a caminar el martes por la noche, alrededor de las 10, y nunca más volví. Simplemente desaparecí. Este pendrive fue encontrado en el fondo de un cajón de mi despacho en Burgos 6 meses después, cuando la inmobiliaria fue a limpiar la casa para un nuevo inquilino. Estaba dentro de un sobre marrón sin identificación, junto con un billete manuscrito que decía solo: si algo me sucede, publique esto. La parte más extraña, la parte que nadie puede explicar, es que cuando la Policía Nacional intentó acceder a mis registros funcionales para ayudar en la investigación de la desaparición, no encontraron nada. Ningún Eduardo Enríquez Salas, asignado a peritaje forense de la zona sur en 2014. Ningún perito con ese nombre en los cuadros de la Dirección General de la Policía, ninguna matrícula funcional, ninguna nómina archivada, ninguna foto de placa. Compañeros que trabajaron conmigo fueron entrevistados. La mayoría no me recordaba. Algunos tenían recuerdos vagos, contradictorios. Creo que había un Eduardo, pero no sé si era ese apellido. Recuerdo a un perito mayor, pero era de otra comisaría. Nunca oí hablar de ese nombre. La doctora Elena Jiménez, médica forense que condujo la autopsia de Marcelo conmigo, fue contactada para declarar. Ella dijo que nunca había trabajado con ningún Eduardo Salas. Dijo que en agosto de 2014 estaba de vacaciones, viajando a Portugal. Ni siquiera estaba en Madrid. Presentó billetes de avión, fotos, recibos de hotel. Todo cuadraba. Oficialmente, según los sistemas de la Dirección General de la Policía de la Comunidad de Madrid, yo nunca existí. Y si yo nunca existí, ¿quién grabó este relato?